Bueno, bienvenidos. Somos la Iglesia de Cristo de la ciudad de San Fernando. Les queremos dar la bienvenida a esta reunión donde estaremos adorando a nuestro Dios, donde vamos a estar también adorándole con cantos y también meditando en la palabra. Así es de que queremos darle la bienvenida y queremos ahora darle lugar a nuestro hermano que traerá la primera oración. Adelante, hermano. Oremos. Amado y excelentísimo Padre, te damos una vez gracias, Padre tan maravilloso, Señor, por este hermoso día, Padre eterno. Bendito Padre, te damos gracias por este bendito día que es el primer día de la semana, Padre eterno, por darnos este gran privilegio, Señor, de haber abierto los ojos, Señor. Para nosotros es un privilegio, Señor, alabarte y glorificarte, Padre eterno. Bendito a todos los hermanos que estarán en este servicio, Padre eterno. Todo lo que vamos a servir es en tu nombre, Padre, para darte las gracias de todas las maravillas que nos das en este mundo, Padre eterno. Sobre todo el aire, el sol, las estrellas, nuestros alimentos, nuestro ser vivir, Señor, nuestras familias, Padre eterno, que hasta el día de hoy, Señor, te damos gracias por darnos ese gran privilegio de tenernos con vida, Padre eterno. Para nosotros es un privilegio, Padre eterno. Es una gran bendición, Padre eterno, que nos das. Bendito Padre, este día que es el primer día de la semana, Señor. Bendice a todos mis hermanos que estaremos sirviendo en este hermoso día. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amigos que están con nosotros en esta mañana, también sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta hora. Vamos a aprovechar el tiempo para poder alabar y poder glorificar el nombre de nuestro Dios en esta mañana. ¿Está de acuerdo usted con eso? Muy bien. Vamos a comenzar con el primer canto, por favor. Muy bien, hermanos. Ahí está en pantalla. Vamos a dar inicio. Cantemos. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del fiero mar, la lucha del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable, se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del fiero mar, la lucha del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad,
sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh maestro, los vientos se amainan ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más. Y feliz llegaré pronto al puerto, tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del fiero mar, la lucha del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Y luego estaremos deleitándonos nuevamente, hermanos, con el participar de ese momento maravilloso, que es el poder celebrar la muerte, la sepultura y sobre todo, lo más maravilloso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tumba le encerró. Cantemos. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. ¿Cree usted que el Señor resucitó? Amén. Sí, es cierto. Dios nos lo bendiga. Ahí está en pantalla. Cantemos, hermanos. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Él ha disipado toda sombra
Yo tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sol ni sed fatigará. Si en la mar las olas me amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Tal como soy sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy sin demorar, del mal queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy tu gran amor, me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí.
Vamos a ir en palabra de oración para que el Señor ponga en nuestra mente y corazones el entendimiento para esta mañana, para este mensaje, la palabra viva de Dios que vamos a recibir a continuación. Con respeto y reverencia, inclinamos nuestro rostro y oremos. Oh gran Dios todopoderoso, que esté en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Padre, queremos darle primeramente por darnos este gran y hermoso privilegio de estar aquí reunidos por este medio. Cada uno de mis hermanos y todos los que hacen posible su presencia en este medio. Para pedirle, Padre, que abra nuestra mente y nuestros corazones para poder entender y poner en práctica el mensaje divino que hará llegar a todos nosotros, a nuestros corazones, por medio de nuestro hermano que se ha preparado con tanto amor. A traer el mensaje divino que escucharemos en esta mañana, en esta hora, y pedirle, Padre Santo, que nos ayude a poner en práctica lo que vayamos a aprender en esta hora, en este día. Queremos pedirle, Padre, que nos ayude a todos nosotros a entender cada una de las palabras que nos hará llegar a nuestros corazones. Y así, Padre Santo, ser siempre hijos suyos en todo momento. Siempre, Padre Santo, pedirle que nos lleve de su mano siempre para caminar a su lado y ser mejores cada día. Todo eso le pedimos en el precioso nombre de ese Hijo amado, Cristo Jesús, y le oramos y le damos las gracias. Amén. Es una bendición de parte de Dios, hermanos, el que podamos tener la oportunidad maravillosa, hermanos, de podernos reunir en este primer día de la semana. Me alegro mucho de verles, hermanos, y saber que estamos bien. Es una bendición de parte de Dios. Siempre el saber, hermanos, que Dios nos cuida y sabemos que Dios siempre está cuidando a sus hijos, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, que usted está también poniendo empeño en su vida espiritual y pudiendo también conectarse para poder escuchar la palabra del Señor. Hemos estado, hermanos, considerando los días domingos, diferentes clases con relación, hermanos, a Cristo es la respuesta. Y el domingo pasado, hermanos, analizábamos un tema sobre Cristo es la respuesta, hermanos, al problema del pecado, ¿verdad? Pero esta mañana, hermanos, estaremos meditando en Cristo, la salida a las necesidades de la humanidad. La humanidad tiene muchas necesidades, ¿verdad? Como humanidades. Vamos a tomar como referencia, hermanos, el libro de Mateo, capítulo 9, y estaremos, hermanos, meditando en el versículo 9 hasta el versículo 13. Ahí se narra una historia muy interesante, hermanos, en la vida de Jesús. Y dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Jesús, hermanos, llama a este personaje, ¿verdad? Interesante para que le siguiese. Y luego el versículo 10 dice que, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Noten algo bien importante, quienes, hermanos, llegaron a la mesa, hermanos, a sentarse con Jesús y sus discípulos, fueron, hermanos, a gente, dice, publicanos y pecadores, ¿verdad? El versículo 11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Para ellos, hermanos, era como extraño que Jesús, hermanos, recibiese a los publicanos y recibiese a los pecadores. Dice que Jesús escuchó esto. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. El versículo 12 es interesante, hermanos, porque el verso 12 relata, hermanos, la importancia en la vida, por lo cual, hermanos, Jesús vino al mundo, ¿verdad? Dice que Jesús vino, dice ahí el versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino aquellos, hermanos, que están enfermos. Cuando hablamos de la humanidad, hermanos, en realidad la humanidad, el mundo realmente necesita, hermano, tiene mucha necesidad de Dios. La humanidad en sí, hermanos, tiene mucha necesidad, porque el mundo, hermanos, ha perdido los valores. Vivimos en un mundo, hermanos, en el cual el mundo ha llegado a perder los valores. Los valores, hermanos, de la vida misma. El mundo, hermanos, en el cual vivimos, hermanos, es un mundo donde se ha perdido el respeto, ¿verdad? Sin duda. En el mundo en el cual vivimos, hermanos, también se ha perdido, hermanos, el valor de la gratitud. Muchas personas, hermanos, han olvidado esa parte de la gratitud. El mundo, hermanos, se ve de una manera actuando ingratamente con su prójimo, ingratamente con sus padres, ingratamente incluso contra Dios. El mundo ha llegado a perder, hermanos, en realidad la honestidad. El mundo ha llegado a perder, hermanos, la justicia, no obra justamente. Y no solamente, hermanos, en el mundo en el que vivimos. Nosotros analizamos las escrituras y vemos, hermanos, que el pueblo de Israel también, hermanos, había llegado a perder la justicia. No obraba justamente. Y Dios, hermanos, les mandó profetas tras profetas, hermanos, a considerar, hermanos, en lo cual ellos estaban fallando delante de Dios, a obrar justamente. Vivimos en este mundo, hermanos, en el cual realmente se ha perdido los valores de la vida. Ya no hay, hermanos, gratitud, ya no hay, hermanos, esa lealtad, ¿verdad? Ya no existe esa lealtad. Son pocos los que realmente obran lealmente. Y somos llamados, en realidad nosotros vemos, hermanos, el mundo necesita de Dios. El mundo y Dios, hermanos, y Cristo está para suplir las necesidades de la humanidad. El mundo ha llegado a perder, hermanos, muchas cosas. Ha llegado incluso a perder la paz interna en su alma. Ya no puede llegar a tener, hermanos, esa tranquilidad y sentirse, hermanos, con esa tranquilidad, porque el mundo la ha perdido. Muchas personas, hermanos, necesitan de otras cosas, hermanos, para poder, hermanos, tener esa paz interna en su corazón. Podemos ver, hermanos, que el mundo ha llegado incluso a perder la honradez. Sí, y nosotros podemos ir viendo, hermanos, y ver diferentes aspectos, diferentes valores de la vida, pero el mundo lo ha llegado a perder. Y somos llamados, hermanos, a recuperar esos valores. Porque el mundo, hermanos, en el cual vivimos ha llegado a perder eso. Pero lo interesante es que son muchas las necesidades. Y nosotros vemos, hermanos, son muchas las necesidades de que el mundo necesita de Dios. Son muchas cosas que el mundo necesita. Pero la humanidad en la cual nosotros vivimos, hermanos, tiene muchas necesidades. Y Cristo, hermanos, suple, interesante porque Cristo suple esas necesidades de la humanidad. Pero cuando vamos a hablar de las necesidades que la humanidad tiene, nosotros vemos, hermanos, que realmente son muchas, ¿verdad? Hablábamos y poníamos ese ejemplo de los valores de la vida. Y ahí hay algunos valores, aunque son muchísimos, pero los que vemos ahí en pantalla, hermanos, podemos ver que se ha llegado a perder la confianza, se ha llegado a perder el amor, se ha llegado a perder la honradez, la gratitud, muchas cosas. Pero en realidad, hermanos, Dios suple esas necesidades. Vino para que la humanidad, hermanos, supiera, hermanos, que tiene una salida. Cristo vino para dar, hermanos, esa salida. Y lo interesante que vamos a ver, hermanos, esta mañana es que Cristo es la respuesta. Estamos bajo ese enfoque, hermanos, de Cristo en la respuesta, porque Cristo, hermanos, responde a las necesidades de la humanidad. ¿Cuáles son las necesidades que la humanidad tiene? Pues son muchas, hermanos. Son muchísimas.
Vamos a hablar de algunas de ellas y quizás una de las necesidades más grandes que la humanidad tiene es que el hombre, hermano, realmente necesita urgentemente reconciliarse con Dios. El hombre necesita urgentemente reconciliarse con Dios. Note algo importante, y Cristo hace posible esa parte de la reconciliación. Nosotros la semana pasada hablábamos, hermanos, y analizábamos el problema del pecado. Y el problema del pecado, de acuerdo, hermanos, a las escrituras, el pecado separa a Dios con el hombre, separa el hombre con Dios. Pero lo interesante, hermanos, es que si usted se va a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, hermanos, bien interesante, porque hablando, hermanos, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, usted puede ver, hermanos, ahí en el capítulo 5 y el versículo 17, el apóstol Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Note algo bien importante, y dice el apóstol Pablo en el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos, dice, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Note algo importante, todo esto proviene de Dios. Todo esto, ¿de qué? El verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios. La vida nueva, ¿verdad? La vida nueva proviene de Dios. El versículo 17 es el contexto del verso 18 y dice, en realidad dice, todo esto proviene de Dios. Pero ¿cómo es que se hace posible? Si el pecado, hermanos, aleja al hombre de Dios. El pecado, la paga del pecado, analizábamos la semana pasada, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Pero hace posible, hermanos, la reconciliación. La reconciliación es posible mediante Cristo. Solamente Cristo hace posible, hermanos, en que el hombre se reconcilie con Dios. El pecado lo separa de Dios, pero Cristo hace posible la reconciliación. Entonces la necesidad urgente, hermanos, en la humanidad es que el hombre, hermanos, se reconcilie con Dios. ¿Usted ha estado molesto en alguna vez, hermano, con su esposa? Y que no es bueno, hermano. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? No es bueno. Es más, dice la palabra misma lo dice, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. No se vaya a la cama sin antes reconciliarse con su esposa o su esposo, ¿verdad? No dé lugar al diablo. Pero sucede, muchas veces sucede. Pero es interesante, hermanos, porque cuando nosotros nos reconciliamos con nuestra esposa, si hemos llegado a tener, hermanos, dificultades, las cosas, hermanos, vuelven a ser como antes. Cuando el hombre se reconcilia con Dios, hermanos, Dios tiene cuidado de esta persona. Dios, hermanos, vuelve a hacer las paces con él. Y el hombre puede sentirse en esa libertad de acercarse a Dios. El hombre puede sentirse en esa libertad, en esa confianza de que Dios le escucha. Porque se ha reconciliado con Dios. Dice ahí, es importante que el apóstol Pablo dice que se les dio, dice, se les entregó el ministerio de la reconciliación. Dice bien importante el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios.
al que no conoció pecado. El verso 21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, capítulo 6, versículo 1, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la palabra, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. No dejemos pasar por alto el reconciliarnos con Dios. Pero la necesidad, hermanos, existe. El hombre ha pecado, el hombre llegó a cometer pecado y está alejado de Dios. Pero Dios nos da la salida. La necesidad urgente es que el hombre se reconcilie con Dios. Pero eso lo hace posible, hermanos, Cristo. Solamente Cristo. Él lo hace posible. Nadie más lo puede hacer posible. Nadie más puede reconciliarnos con Dios sino solamente Jesucristo. Él da la salida a la necesidad más grande que el hombre tiene, que la humanidad tiene, el reconciliarse con Dios. Por eso Pablo dice, hermano, dice que somos embajadores. Él era embajador. Somos embajadores en nombre de Cristo. Llevamos el evangelio que hace posible la reconciliación de Dios, del hombre con Dios. Pero las necesidades, hermanos, existen y muchas necesidades el hombre tiene, hermanos, para poder, hermanos, acercarse a Dios. Para el que está extraviado, hermanos, ¿verdad? Cristo es el camino. Para aquel que vive una vida, hermanos, extraviada. Note algo bien importante. Si usted se va al capítulo 53, hermanos, del libro de Isaías, el profeta, hermanos, aquí está hablando, hermanos, de una profecía cumplida, hermanos, en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que ese capítulo es profético, es hablando del Mesías, ¿verdad? Estaba hablando del sacrificio que Cristo iba a llevar en la cruz del Calvario. Pero también importante, hermanos, ver allí lo que el capítulo 53 y el versículo 6 nos dice con relación a nuestra vida, ¿verdad? A lo que nosotros vivíamos, ¿verdad? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo quiero que analicemos esta parte, hermanos, y es que dice el profeta ahí que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es decir, en algún momento de la vida, hermanos, el hombre está extraviado, sin rumbo alguno. El hombre está viviendo una vida, hermanos, sin rumbo, se extravía. ¿Usted se ha extraviado alguna vez? Y yendo hacia algún lugar y se ha extraviado. Se ha llegado, hermanos, a extraviar, a salirse del camino de la carretera. Aquellas personas, hermanos, que van a hiking, se ha extraviado, se ha salido del camino, ¿verdad? Si no, pregúntele a una de mis hijas, ¿verdad? Hablen con ella y que les cuente. Pero en realidad, hermanos, es algo, yo creo que no es algo bueno, no es algo agradable. Porque el extraviarse, hermanos, es algo no agradable en la vida. Pero el pueblo de Dios se extravió. Pero aquí el profeta está hablando no solamente del pueblo de Dios. Está, hablando de todos nosotros. Nos descarriamos. En algún momento, hermanos, nos descarriamos en realidad. El pueblo, hermanos, de Israel se descarrió. Dios le dio, hermanos, la manera, hermanos, de vivir. Pero cuando usted se va al libro, hermanos, de Jueces, usted analiza ese libro de Jueces, el capítulo 2 y el versículo 10, dice que toda aquella generación fue también reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho por Israel. El versículo 11 del capítulo 2 de Jueces dice, después los hijos de Israel
hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, dice el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. El pueblo se extravió del camino que Dios les había mandado. Dios les había dicho, hermanos, la manera de conducirse. Dios, hermanos, les había dado leyes, les había dado mandamientos. Y el pueblo no se mantuvo en ese mandamiento. Se extravió. Por eso es que cuando nosotros leemos allá en el libro de Jeremías, también el profeta les hace ver y les dice, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por ellos. Ellos andaban extraviados. No andaban en el camino correcto. No andaban en ese camino que Dios les había marcado, pero el pueblo, hermanos, andaba haciendo las cosas como ellos pensaban que era correcto. Pero en realidad no era correcto. Estaban extraviados. Llegaban a no ser, hermanos, no estaban haciendo lo que Dios les había mandado. Pero lo interesante es que la necesidad de la humanidad, hermanos, es para aquel que está extraviado, Cristo es el camino. Porque Cristo nos vuelve y nos pone en el camino que el Padre quiere que nosotros andemos. Jesús lo dijo ya en el capítulo 14 de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El versículo 6. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo nos pone, hermanos, en ese camino que el Padre quiere que nosotros andemos. Para aquel que está extraviado, hermanos, Cristo es el camino. Para aquel que no se está en pecado y no se ha reconciliado con Dios, hermano, Jesucristo nos hace posible la reconciliación con el Padre. Y analicemos esta parte importante porque en realidad son muchas necesidades que la humanidad tiene. Ha perdido muchos valores. Pero Jesucristo, hermano, siempre está dando la respuesta a esa necesidad que el hombre tiene en su corazón. Para aquel, hermanos, que está en tinieblas, Jesucristo viene, hermanos, y es esa luz del mundo. Para aquel que vive en tinieblas. Note algo bien importante, hermanos, el libro de Juan, capítulo 8, ¿verdad? Analizamos esa parte donde Jesús dice, hermanos, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vivimos en un mundo, hermanos, en realidad, donde la humanidad realmente anda en tinieblas. Ha perdido los valores. Los valores que Dios nos ha dado, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tener. Pero el mundo, hermanos, vive en tinieblas. Vive bajo un reino, hermanos, el reino de las tinieblas. De acuerdo a, si usted analiza, hermanos, vamos a ver un poquito más adelante el libro de Efesios, pero note algo bien importante allá en el Evangelio de Juan, hermanos, el capítulo 12, ahí está en pantalla el verso 46, hermanos, note lo que dice ahí. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, Jesucristo, hermanos, ha venido para que nosotros, hermanos, no andemos en tinieblas. Yo no sé, hermanos, bueno, andar en tinieblas, sabemos lo que realmente significa, ¿verdad? Hace poco, hermanos, acá, por problemas que realmente pasa en la humanidad, bueno, cortan la luz de repente, hermanos, por cuestiones de
acá en esta área, ¿verdad? Sabemos que por los vientos se llega a cortar toda la energía eléctrica. Pero es bien raro, hermanos, cuando se ha cortado la energía eléctrica y usted sale a las 5 o 6 de la tarde y ya se siente un sentimiento bien raro. Usted maneja, hermanos, y no hay ninguna luz. Y usted se siente bien raro. Ahora imagínense, hermanos, qué es andar en tinieblas, donde no existe nada de luz. Pero Jesucristo, el mundo en realidad, hermanos, así andábamos antes de conocer a Cristo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, pues usted, hermano, en realidad usted anda en tinieblas. Si usted no llega a tener a Cristo en su corazón, en su vida, usted anda en tinieblas. Note lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, allá en capítulo 2 de Efesios, ¿verdad? Dice allí, ¿cómo es, hermanos, la potestad del aire, ¿verdad? El príncipe de las tinieblas? Dice allí, hermanos, y él nos dio vida, capítulo 2, verso 1, de Efesios, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así era la situación. Y es que así es la situación para aquel que no tiene Cristo en su corazón. La necesidad más grande, hermanos, que Cristo suple, ¿verdad? La necesidad de la humanidad, hermanos, que tiene, para aquel que está en tinieblas, Cristo viene a ser esa luz que le alumbra, hermanos, en su manera de vivir. Interesante porque la palabra viene a ser esa luz, ¿verdad? En nuestra vida. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera, dice, en mi camino. La palabra de Dios obrando en nuestra vida, ¿verdad? Lo que Cristo hace en nuestra vida. El versículo 4 dice, pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nos dice, estando nosotros muertos en nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículos 4 y 5 de Efesios capítulo 2. Entonces Jesucristo, hermanos, viene a hacer, hermanos, el suplir la necesidad. Aquel que está en tinieblas, Cristo viene y es la luz del mundo. Alumbra, hermanos, dice ahí, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir que aquel que no tiene a Cristo en su corazón está en tinieblas. Pero cuando usted recibe a Cristo, y no estoy hablando, hermanos, de recibir a Cristo, es decir, levantar la mano, no. Eso no lo enseña la Escritura. La palabra creer en Cristo implica mucho más que decir sí creo en Cristo. Creer en Cristo, hermanos, es obedecer su palabra. Es llegar al punto, hermanos, de la obediencia de la fe. La obediencia de la fe habla, hermanos, de un arrepentimiento. La obediencia a la fe habla de una confesión. La obediencia a la fe habla de un bautismo. Ser sumergido en las aguas del bautismo para perdón de pecados. Pero note algo bien importante lo que dice el Evangelio de Juan. Dice ahí, yo la luz he venido al mundo para todo aquel que cree en mí, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, para aquel que está en tinieblas, Cristo es la solución a ese problema. A esa necesidad que la humanidad tiene. Pero Cristo también, hermanos, otra necesidad es para el sediento. Bueno, para el sediento, hermanos, Jesucristo viene a ser, hermanos, el agua viva. Para aquel que está sediento, Jesucristo viene a ser el agua viva.
Note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, hermanos, y quiero que me acompañen en las escrituras, capítulo 7 del Evangelio de Juan, y los versos, hermanos, a 37 y 38. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Para aquel que está sediento, hermanos, para aquel que está, hermanos, sediento, Jesucristo viene a ser, hermanos, el agua viva. Jesús se pone en pie, hermanos, en un día muy especial, ¿verdad? Aprovechó un momento, hermanos, pero muy práctico, muy clave para decir lo que dijo, ¿verdad? Y muchas personas, hermanos, quizás se pusieron, hermanos, a pensar y a decir, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Verdad? Muchos en realidad, dice allí el versículo 40, si usted dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente, este es el profeta. Algunos dijeron esto de Jesús, pero otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice las Escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disesión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían aprenderle, pero ninguno le echó la mano. Es decir, las palabras de Jesús, hermanos, hicieron eco en la gente. Hay la humanidad, hermanos, hay para aquel que está sediento, para aquel que quiere en su vida cambiar, para aquel que realmente desea tener un cambio en su vida. Jesucristo es el agua viva. Él es el que puede cambiar, porque Él da la salida a esa necesidad, al sediento. Cristo es el agua viva. Lo mismo que le dijo a la mujer en Samaria. El encuentro de Jesucristo con la mujer en Samaria, si tú supieres quién es el que te dice, dame de beber, las cosas se invertirían. Ya no sería yo, sino que serías tú el que me estaría pidiendo a mí. Porque entonces cambiaría tu manera de ser, cambiaría tu posición. Y es que realmente, hermanos, Jesucristo es el agua viva, aquel que está sediento. La necesidad de la humanidad, hermanos, es grande, pero Cristo es la respuesta. Jesucristo viene a ser la respuesta al sediento. Pero Jesucristo, hermanos, también para la necesidad, hermanos, para aquel que ha perdido o que pierde las fuerzas en su vida. Para aquel que llega a perder las fuerzas en su vida, Jesucristo, hermanos, viene a ser esa parte que da las fuerzas. ¿Alguna vez usted ha perdido las fuerzas físicas? Donde tal vez no podemos hacer ciertas actividades de la vida. Yo creo que más de alguna vez lo hemos perdido. Y hasta cierto punto, hermanos, es algo complicado. Porque queremos hacer las cosas y no las podemos hacer. El mundo en el cual vivimos, hermanos, ha llegado a perder la fuerza, no solamente las fuerzas físicas, pero ha llegado a perder las fuerzas, hermanos, aún de vivir. Porque muchos problemas han llegado quizás a la vida de la persona. Muchas personas están enfrentando dificultades día con día y ya no tienen fuerzas. Ya no tienen fuerza para poder criar a sus hijos. Ya no tienen fuerza para poder pelear, hermanos, para mantener, luchar, diría yo, luchar por mantener un matrimonio. Ya no hay fuerzas para poder llegar y ver la familia, hermanos, feliz. La humanidad ha perdido las fuerzas.
Pero note algo bien importante lo que la Escritura dice acerca de Dios, lo que Dios hace en nuestra vida. El libro de Isaías dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza, dice, al que no tiene ninguna. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No está hablando del que ha perdido algo de fuerza. Está hablando de aquel que ha llegado a perder totalmente sus fuerzas. No tiene fuerza ninguna. Pero lo interesante es que Dios hace posible eso. Hace posible que uno vuelva a tener esas fuerzas. Hace posible que uno vuelva a ser fuerte en la vida. Pero solamente Dios hace posible eso. Y eso es posible a través de la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo, mirábamos al principio que Jesucristo nos reconcilia con Dios, ¿verdad? Jesucristo hace posible la reconciliación con Dios. Jesucristo es el camino al Padre. Y si tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos al Padre. Entonces el Padre da las fuerzas al que no tiene ninguna. Si usted ha llegado a perder las fuerzas en su vida y ya no quiere luchar por su matrimonio, Dios le da las fuerzas. Si usted ha perdido las fuerzas en la crianza de sus hijos, Dios le da las fuerzas. Ha llegado a perder las esperanzas y decir, no, yo ya no quiero. Ya no se compone. Ya no quiere cambiar. Hay personas así, hay familias en esta situación. Hay familias que están enfrentando dificultades en su vida. No son capaces de levantarse y ir al trabajo. Entran en una depresión. ¿Por qué? Porque están luchando con muchos problemas de la vida. Y llegan a perder las fuerzas en todos los aspectos de la vida. Pero lo interesante es que Dios, note algo importante lo que dice la palabra. Este es uno de los textos que a mí me da mucha energía interiormente. Me da mucho aliento. ¿Por qué? Porque esto refleja lo que Dios hace. Cuando estoy cansado, Él multiplica las fuerzas. Y sabemos que Dios obra de una manera muy especial con sus hijos. Y nos ayuda en nuestro diario vivir para enfrentar los momentos más difíciles de la vida. Las necesidades que la humanidad tiene son muchas, hermanos. Son muchísimas. Para aquel que está perdido, Cristo viene a ser su Salvador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino con ese propósito. Aquel que está llevando una vida perdida, Cristo es su Salvador. Porque ese es el propósito. Ese es el propósito. Si usted se va al libro de Lucas, hermano, el capítulo 2, no es algo importante. Lo que refleja, hermanos, acerca de la persona de Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Fíjense lo que dice la escritura ahí, hermano. Cuando Jesús nace, ¿verdad? Dice ahí, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Nuevas de gozo para todo aquel que está perdido. Nuevas de gozo para aquel que vive una vida sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo viene a cumplir ese propósito. Cristo es su Salvador. Él vino a buscar lo que se había perdido. Se había perdido la relación con Dios. Cristo hace posible la reconciliación. Se había perdido la esperanza de vida eterna. En Cristo tenemos la esperanza de vida eterna. Se había perdido la comunión con Cristo. Cristo hace posible esa comunión. Se había perdido esa paz interna con Dios. Cristo hace posible eso con Dios.
Y interesante, hermanos, porque el libro de Lucas refleja lo que el propósito de Cristo en la tierra. La venida de Cristo, hermanos, al mundo. Vino, hermanos, a salvar lo que se había perdido. Por eso es que cuando nosotros leemos el capítulo 15 de Lucas, es interesantísimo ese capítulo, porque refleja, hermanos, el amor de Dios para con aquel que está perdido. El amor, hermanos, que Dios tiene para con aquel que está en una condición de perdido. Note algo importante. Dice ahí, hermanos, el capítulo 15 y versículo 1 y verso 2. Dice, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Ya leíamos una escritura, ¿verdad? Anteriormente, referente de esto también. Pero no tengo algo importante. Otra vez Jesús, hermanos, es cuestionado ahí por comer y recibir a los pecadores, ¿verdad? Entonces él le refirió a esta parábola. Y ahí se descifra, hermanos, ahí ese capítulo interesantísimo, porque Jesús solamente el enfoque que tiene, hermanos, es con relación a encontrar al perdido. Ese es el enfoque de Cristo. Y relata, hermanos, ese capítulo 15 y habla de una oveja perdida, habla de una moneda perdida, habla de un hijo perdido. Y en todos, hermanos, hay gozo cuando aquello es encontrado. Cuando la moneda es encontrada, hay gozo. Cuando la oveja es encontrada, hay gozo. Cuando el hijo regresa a casa, hay gozo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a buscar al perdido, porque Cristo es su Salvador. Esta mañana, yo no sé cuál es la necesidad más grande que usted tenga en su vida. Yo no sé cuál es la necesidad que usted esté pasando. Solamente usted y Dios lo sabe. Pero lo que sí sé es que Dios puede suplir y que Cristo es la respuesta a esa necesidad más grande que usted tenga en su vida. Pero usted debe de reconocer a Jesucristo como su Salvador. Debe de obedecer ese evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que trae esperanza de vida eterna, ese evangelio que habla de una reconciliación con Dios, ese evangelio que habla de poder, hermanos, alcanzar el perdón de pecados, ese evangelio que habla de buenas nuevas. Ese evangelio estamos predicándolo domingo tras domingo, viernes tras viernes. La oportunidad que tenemos para poder exponer el mensaje de la palabra del Señor, siempre hablamos de ese evangelio que trae y cubre las necesidades más grandes de la humanidad. Usted tiene que obedecer el evangelio para poder tener esa paz interna en su corazón. Si usted lo desea, hágalo saber. Hay un canto de invitación, un canto que nos hace reflexionar siempre. Y nuestro hermano ya está listo para poder dirigir ese canto. Dios bendiga su palabra, hermanos, esta mañana. Gracias, hermano Oscar. Gracias a Dios también por su palabra en esta mañana. Qué bonito es saber cuando existe la oportunidad de poder uno enmendar cualquier cosa que ha hecho mal delante de Dios. Y ahora se presenta esta oportunidad para aquel que todavía no lo ha hecho en su vida, de ponerse a cuenta delante de Dios a través del Hijo que es Jesucristo. Claro que Dios se alegra cuando el pecador reconoce y vuelve y reconoce que Cristo es el único camino para poder llegar al Padre. De la misma manera, como padres, a veces nos gozamos cuando nuestros hijos regresan a casa, cuando aún ya teniendo ellos sus hogares y todo, nos gozamos y nos alegramos cuando un hijo vuelve a casa. Ahora se imagina la alegría que podrá sentir el padre al ver que uno de sus hijos regresa y vuelve a él arrepentido y reconociendo que necesita
lavar sus pecados a través del Hijo. Y vemos ahora que Dios presenta esa oportunidad y queremos hacerte un llamado a ti, querido amigo, en esta mañana. Si el mensaje lo has entendido y si esa es la necesidad que está en ti, te invitamos a que obedezcas al Evangelio de Cristo en esta mañana. Mientras entonamos este canto, medítalo, piensa, razona y es de tomar la oportunidad. Cantemos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame tu sangre, oh Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz te complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, oh Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en tu sangre, oh Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en tu sangre, oh Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y a la tuya nada más. Toma así mi corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en tu sangre, oh Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. En esta mañana la invitación está abierta. Si tu deseo es obedecer al Evangelio de Jesucristo en esta mañana, puedes abrir tu micrófono y lo puedes manifestar, expresarlo de que necesitas también participar de esa bendición que Dios da y que ahora nosotros gozamos. Si hay algún hermano que necesite la oración también, en esta hora se le invita a que pueda abrir el micrófono para que se pueda orar por él también. Si no lo hay, entonces Dios les bendiga, mis hermanos, y seguimos con el programa. Sí, ¿hay alguna respuesta, hermanos, al llamado, no peticiones, sino alguna respuesta al llamado del que se ha hecho en cuanto al Evangelio? Hagan una seña, hermanos, los tenía. Encontré una opción aquí para que no quiten el audio por lo que había pasado. Perdón, si alguien quería abrir el micrófono ahorita, ya lo pueden abrir. Parece que no. Ok, bueno, hermanos, pues qué bueno, hermanos, que se conectaron. Gracias, hermano Oscar, por esa lección de este día.
y está muy interesante, ¿verdad? Todos estos temas que hemos visto ya. Cristo es la respuesta y bueno, ahí varias situaciones. Gracias por conectarse, hermanos, y recuerden, cada domingo 10 de la mañana, viernes 7:30, hagan lo posible por atender a esta reunión.